y lo voy a graficar a lo largo del tiempo. Tengo ese PIB, el PIB en términos simples, es una medida de riqueza. Es una variable, es una forma que tienen los países para decir qué tan ricos o qué tan pobres son. Mm, Tiene muchas críticas, pero nos vamos a quedar ahorita con esto, que el PIB mide la riqueza. ¿Qué tan rico o qué tan pobre eres? Pues dime el tamaño de tu PIB. Y aquí vamos a decir que voy a graficar de este lado el PIB, pero del mundo, mundial. Y acá voy a tener ciertos años como ciertos años a considerar. Primero 1929, acá 1945 o después de 1945 y recientemente yo pondría 2008. Aunque podríamos extenderlo fácilmente pues hasta ahorita finales de 2019, 2020 con todo esto de la pandemia. Pues si yo grafico, tomo el PIB de todos los países y los uno y lo grafico, pues se vería algo así. Aquí en el 29 sería hacia abajo. Después de la Segunda Guerra Mundial subiría mucho, de hecho, y después acá bajaría. Y si lo extendemos hacia 2020, 2021, pues seguiría bajando. ¿Por qué 1929? ¿Qué pasó en 1929? ¿Por qué es importante considerar este año? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos decían los libros de texto de historia? ¿Qué sucedió en ese año? ¿No fue la Gran Depresión? Exacto. Tenemos una cosa que hasta hace poco era el evento más importante en términos de las crisis. Lo catalogaron como la Gran Depresión del 29. Si a alguien le gusta el cine y ubica esta película donde sale Russell Crowe, el cuate que interpreta a Gladiador, tiene una película que se llama El Luchador, creo que la pusieron en español, y es ambientada en esta época. La historia es muy simple. Es un cuate boxeador que tiene fama rápidamente, pero le gana en la edad. Entonces, pues es lento, empieza a perder peleas, creo que hasta le da artritis. Y ya en la última parte de su carrera, pues pierde, ¿no? O sea, pierde. Y llega a una crisis económica tal que tiene que vivir de la beneficencia. Entonces es esta época en la que está ambientado. Entonces va a pedir el seguro de desempleo. Allá en Estados Unidos, cuando no encuentras trabajo y lo compruebas, te dan un seguro, un dinero que conocemos ahora como el seguro de desempleo. Pero fue realmente ahí, digamos, es algo raro o no se ubica bien. Eh, si es realmente en el 29, aunque las características que plantea la película sí son del 29, porque en ese momento era la mayor crisis del capitalismo y no existía el seguro de desempleo. Este surgió a raíz de la Gran Depresión. Es ahora como lo que estamos discutiendo acá si saltamos a 2020. Es decir, es tal el grado de desgaste económico en donde los estudiantes salen de las universidades y yo creo que ustedes es muy claro esto, ya sea que estén trabajando o que algún compañero decir, salgo de la universidad y busco trabajo de mi especialidad y no lo encuentro. Decir, entonces, la pregunta que se hacen los jóvenes es decir, bueno, ¿y entonces para qué estudio, no? Si no voy a trabajar de lo que estudio. ¿Y para qué entonces también trabajo de una vez si es un trabajo mal pagado? Entonces ahora tenemos una generación mal llamada de los ninis. Y el reto ahora que tienen los gobiernos es decir, bueno, ¿y qué podemos hacer para cerrar esa brecha? Porque al final es capital humano que se está desperdiciando en el mejor de los sentidos. Y ahora, hoy, se habla de otro seguro de ese estilo como lo que se creó en el 29. No sé si alguien ha escuchado una cosa que se llama eh, le llaman ingreso básico universal. O sea, independientemente de si eres panista, priista, hombre, mujer, independiente de la religión que profeses, independiente de la condición sexual que tú tengas, independientemente de todo, solo por el simple hecho de ser mexicano, deberías tener acceso a un dinero que puede satisfacer tus necesidades básicas. Alimento, techo, alimento, techo y alimento, vivienda y vestido.
Hoy eso es lo que se está discutiendo y de hecho, o sea, no es un rollo acá nada más académico de rollo, sino que también ya entró en discusiones en organismos internacionales. Ya esto empieza a discutir en la ONU, ya he encontrado documentos hasta en el Fondo Monetario Internacional donde eh, la solución a esta crisis no solo sanitaria, sino humanitaria es este ingreso básico universal, muy similar a lo que sucedió en el 29. Entonces, hay una crisis y afecta a todo el mundo capitalista. Y pues como era el primer evento de esta índole, pues van con los economistas de la época y le dicen, oye, pues ¿qué hacemos? Y responden, pues deja actuar al mercado, ¿no? Algo muy similar a lo que ahora también nos venden. Ahora explicamos adelante qué involucra esto del mercado. Entonces, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Y el maldito mercado nunca se apareció. Pero sí apareció un cuate que escribió un libro de apellido Keynes, es inglés, o para algunos Keynes, da lo mismo. Y el texto se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Teoría General. ¿Qué, qué propone ahí Keynes? Pues es una visión, es un texto eh, denso. Era un cuate que pertenecía a un grupo donde estaba Marcel Proust. No sé si alguien ha leído algo de este autor. No, eso fue, ¿no? No, profe, yo no. Okay. No, profesor, yo tampoco. Bueno, era un cuate que aparecía en ese grupo. Si alguien lo ha revisado o tiene la oportunidad de revisarlo, son cuates densos. No es la traducción, realmente es que escribían raro. Hay párrafos de la teoría general en donde yo lo tengo ahí, compré la última versión que editó el Fondo de Cultura Económica. Hay párrafos, lo volví a leer en la maestría y hay párrafos donde dicen, ¿qué es? O sea, parece que lo escribió Cantinflas. Pero lo importante de esta teoría general, para no asustarlos, es lo siguiente. Es uno, propone una nueva visión, ver la economía de otra forma, cambiar la mirada, y esa mirada es la macroeconomía, la macro. Es decir, para muchos, Keynes es el padre de la macro. Nos presenta esta nueva forma de ver la economía. Y la otra es una propuesta de solución a esta gran crisis, que es la política fiscal. O el uso vamos a ponerle, no es otra cosa más que una intervención estatal. Son las ideas, intervención, son las ideas que dan origen a lo que sucede después, en esta época. Por eso es que crece este PIB mundial. Esto lo vamos a entender o lo van a ubicar más fácilmente porque se los enseñaron como la época en donde existía un Estado benefactor o un Estado desarrollista. Las ideas teóricas que dan origen a esto pues, son keynesianas, ¿okay? De Keynes. Como escribía tan raro, pues hay muchas partes de esta propuesta teórica que está en la teoría general, pues que no quedaron muy claras, pero al poco tiempo estalla la Segunda Guerra Mundial, pues todo el mundo estaba en conflicto, y cuando está a punto de acabar el conflicto bélico, muere. Entonces no le da chance a explicar o a quitar la ambigüedad de esa teoría general. Pero sí, a partir de Keynes surgen interpretaciones. Son las escuelas que están condensadas en este documento que ya revisaron. La primera es una que se llama síntesis neoclásica. Y no es otra cosa más que un modelo. Ahora también explicamos qué es un modelo. Está condensado ahí en un instrumento que se llama el ISLM. Este modelo
o este instrumento lo utilizaron los economistas hasta por ahí de 1970-80 para poder manejar la economía. Sin embargo, este modelo tuvo muchos aciertos, pero también muchos errores. El principal es que no introducía precios, porque en esta época, si nosotros decimos, bueno, ¿existía ese problema de inflación? No. Por eso es que este modelo no lo introduce. Cuando ya empieza a haber problemas en los 70s, 80s, en donde la inflación sube, pero sí mucho, el modelo ya no funciona o este instrumento ya no funciona. Surgen interpretaciones para poder resolver esa problemática. Y una de las más interesantes es los monetaristas. El exponente más reconocido es Milton Friedman. Y es una teoría de precios, ese es su origen, porque el modelo anterior no explica eso, por eso es una teoría de precios. Ahora, aquí hago dos aclaraciones. Friedman es un premio Nobel, es un premio Nobel, creó la escuela de los Chicago Boys, y también es cierto que se le achaca a este personaje una cosa muy importante, que es un neoliberal, dicen que es un neoliberal. Pero no es cierto. Él no es el padre teórico del neoliberalismo. Él no es. Son otros cuates, son los austríacos. Lo único en lo que coinciden monetaristas y neoliberales es que creen que el mejor mecanismo para resolver los asuntos de una economía pues, es el mercado. ¿Okay? Después viene un alumno de Friedman, en donde mejora esta teoría de precios, la escuela del nuevo, la escuela del nuevo, los nuevos clásicos, la escuela de los nuevos clásicos. Nuevos clásicos. Tenemos ahí a un cuate que se llama Lucas. También es premio Nobel. Fue alumno de Friedman. Y lo que propone él es mejorar la teoría que tenía ya aquí Friedman. También es una teoría de precios. ¿Y por qué por qué nuevos clásicos? ¿Por qué este adjetivo de nuevos? Porque es retomar todos los postulados previos a los autores de a Keynes. Aquí le dieron el Nobel por una cosa que él propuso, que es expectativas. Las personas tomamos decisiones conforme a expectativas que generamos. Todos los días nosotros realizamos actos económicos, aunque no sepamos. El simple hecho de ir a comprar unos chicles a la tienda ya es un acto económico. La pregunta acá es decir, bueno, ¿y en función de qué tomamos decisiones económicas? ¿Por qué yo decido consumir ahora y no guardar ese dinero para mañana? Entonces, esa es la propuesta que hace Lucas para que le den el Nobel. Y él propone que sí se generan expectativas y son de un estilo o tienen un apellido que es racionales. Después surgen otras teorías. También posteriormente viene un alumno de Lucas, que es Prescott. Él propone una teoría que se llama el nuevo, no, la traducen como el ciclo económico real. Ciclo económico real. ¿Estamos? Es la escuela del ciclo económico real y que propone dos cosas. Uno es que los eventos hay que analizarlos por el lado de la demanda y hay que incorporar aquí un factor tecnológico. ¿A qué se refiere esto con el factor tecnológico? Entonces, aquí él ya ve, esa escuela es vieja, pero él ya ve aquí en el factor tecnológico que tiene una gran implicación en procesos económicos. ¿A qué me refiero? Hace mucho salió una película como de culto, por ahí yo creo que era finales de los 80s, se llama La Mosca.
Y entonces ahí planteaba un cuate, un científico, algo antisocial, que había desarrollado la tecnología para teletransportarse. Entonces, algo que surgió de la ciencia ficción, ahora es real porque el cuate de Facebook está buscando crear esa tecnología. E imaginemos que se lograra. Si ahora tuviéramos la posibilidad de teletransportarnos, la economía cambiaría como no tienen idea, tanto para consumidores como para productores. Entonces, ahora comprar cosas desde China pues, llegaría en minutos o quizá en una hora. Mejoraría la cuestión logística. Recibir paquetes en todo el territorio mexicano sería cuestión de segundos, minutos, no sé yo. Pero también, no solo en cuestiones de la oferta. O sea, eso es, lo que quiero decir es que tuviésemos esa tecnología, ahorraría costos. Y por el lado de los consumidores, decir, bueno, pues ya no habría fronteras. Yo podría saltar rápidamente de aquí acabando la clase, ir a desayunar a París, en la tarde irme a tomar un café a Florencia y regresar a mi casa en la noche. No habría un límite. Eso que, eso que estamos suponiendo que puede existir en el futuro, tiene un gran impacto en lo económico y es lo que nos está diciendo esta escuela. Entonces hay que considerar cómo es que afecta la tecnología a la economía. Entonces esto ya es real, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo sería ahora la llamada revolución verde. En China ya van como en la tercera revolución de motores eléctricos. Entonces, primero, la idea es sustituir los motores de combustión interna y esto es la tendencia. Ahora, ya hace poco en Europa salió una legislación en donde para 2050 ya no puede haber ni venderse nada que tenga combustión. Entonces, el mundo está girando hacia allá y China ya se sumó. Les digo, ya va en la tercera revolución. Primero experimentaron con las baterías de ácido plomo, muy grandes, pesadas. Después saltaron a litio y ahora están experimentando baterías más amigables con el ambiente, ¿no? Por la cuestión de los desechos. Y ahora están probando cosas con base a grafito, es grafeno. Cuando México, si lo comparamos contra nuestra realidad, decir, bueno, ¿y qué está haciendo México? No, pues apenas nos está llegando la basura de su primera revolución, que es el ácido plomo. Para que se den una idea, las baterías de los montables de los niños son así, ruidosas, duran poco, hay que cargarlas mucho tiempo. Son las baterías de ácido plomo. Más eficientes son las baterías de litio, pero la bronca es buscar los depósitos de litio. México es rico en litio, solo que no se ha explotado. De los países que tienen más reservas de litio. Y después cuando se acaba estas baterías, pues hay que desecharlas. Entonces ahí dices, bueno, pues la idea es que sea amigable con el ambiente, no generar más basura. Entonces México va muy rezagado con esto. Cuando la, cuando, cuando la economía, una parte de la economía de China ya está adentrada en esta cuestión de lo eléctrico, hay una revolución eléctrica ya. Y que tiene grandes implicaciones en la economía. Como es algo nuevo, pues cuando uno lo importa, pues es carísimo. Entonces ahí están generando dinero, lo económico está basado en lo tecnológico. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de que la tecnología, claro que es una variable que juega un papel muy importante en lo económico. Sus economías están basadas muchas veces en esta cuestión de desarrollar tecnología o tomar patentes de otras y explotarlas. Ya con esto acabo. Cosas que veíamos en las películas de los superhéroes en donde tenemos una pantalla en el aire que se dibuja en el aire que puedo yo manipularla, pues ahora eso ya está real. Los autos voladores, los autos ya no tripulados, todo eso ya es una realidad allá. Quizá a lo mejor como prototipos, pero ya es una realidad. Y que en algún momento va a llegar acá y pues va a ser muy caro porque pues ellos lo están desarrollando. Estamos. Hacia allá va el mundo. Tengo finalmente 3 escuelas más. La primera son los nuevos keynesianos,
aquí ellos son, pues me parece la teoría que, pues si no la más importante, es la que está marcando pauta en el mundo. Tenemos como autores, dentro de los autores más importantes, tenemos a Mankiw, es un cuate que da clases en Harvard de Estados Unidos. Tenemos a Stiglitz, él es un premio Nobel también. Y da clases en Colombia. Ha venido muchas veces a México, lo han invitado. Y finalmente tenemos otro más importante, de los más importantes, Paul Krugman. También lo han traído varias veces a México, sobre todo algunas conferencias entre Banorte y la UNAM. Él da clases en Nueva York y escribe, me parece que en el New York Times. ¿Quiénes son estos cuates? Y yo me atrevería a decir que en un futuro le darían el Nobel. ¿Okay? ¿Quiénes son estos cuates? Son personajes que escriben en las principales revistas, que están en los principales gobiernos, que ganan los principales premios, que están en el Banco Central. Él trabajó en el Fondo Monetario Internacional. Tenemos otro cuate que se llama Blanchard. Él trabajó aquí lo voy a poner, Blanchard. Trabajó en el Fondo Monetario Internacional también. Acá, sí fue el fondo. No, perdón, fue el Banco Mundial. Él trabajó en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. O sea, lugares en donde se maneja el dinero, donde se proponen políticas. Y los nuevos keynesianos, muchos otros, están en el Banco Central. Es decir, en una institución en donde se toman decisiones de dinero o del rumbo del país. ¿Qué es esta teoría? ¿Qué proponen los nuevos keynesianos? De manera muy simple, en una frase, digamos que es una teoría friccional. ¿Qué es esto de friccional? Nos dice que sucede una cosa en el corto plazo y sucede otra cosa en el largo plazo. Lo voy a poner aquí para que quede más claro en términos de los salarios. Ellos en el corto plazo dicen que el salario es rígido. ¿Por qué será rígido? ¿Por qué no puedo mover el salario en el corto plazo? Porque existe un contrato, independientemente a dónde vayamos a trabajar. Si yo ahorita voy y busco trabajo en el Walmart, pues muy, muy probablemente sí haya trabajo. Y me va a decir, te voy a contratar al menos de aquí a 3 meses. Vamos a ponerte a prueba. Entonces, en esos 3 meses tú vas a ganar tanto. Entonces, en el corto plazo, mi salario es rígido, no se tiene que mover. Es lo que yo firme es lo que me tienen que pagar, lo que tienen que depositarme ahí cada 15 días. Y después, ese salario puede ser flexible. Aquí vamos a ponerle de rígido y este va a ser flexible. Es decir, no, ¿sabes qué? Ya después de esos 3 meses puede cambiar. ¿Por qué? Pues a lo mejor me va a dar la planta. Pues, o sea, ya viene una serie de prestaciones. O definitivamente renuncio. No, ¿sabes qué? Walmart es un explotador. Así como el video que salió del chico que renunció por el megáfono. Entonces, a eso se refiere esta teoría. De manera general, es una teoría friccional. Tenemos una perspectiva en el corto plazo en donde existen rigideces en la economía que hacen muy complicado movernos o generar política económica, pero después en el largo plazo, cuando ya pasa un año, tenemos la posibilidad de mover, de aplicar ciertos mecanismos. Entonces, repito, esta es una teoría en donde está tomando las decisiones, tiene el sartén por el mango, ¿no? Decimos. Y tenemos otra, son los post-keynesianos. Tenemos también a principales exponentes. Sería aquí la BOA. Él es un cuate canadiense que ahora está creo que haciendo el doctorado en París. Yo lo he leído mucho, es un cuate serio. Tenemos a Rochon, Luis Philippe Rochon, también es canadiense. Los dos han venido a México. Él, sobre todo él es así un cuate muy tranquilo, ¿no? Así como humilde. Yo a él lo sigo en Facebook. Es súper adicto a Facebook, ¿no? O sea, pasa la mosca y le toma foto y lo sube. Quizá él no me ubica, pero sí el primer congreso internacional que yo asistí yo me enteré por su Facebook, subió, no estoy organizando aquí en Ecuador un congreso con tal cuate,
manden sus propuestas, ¿no? Entonces, yo en ese entonces estaba en la maestría, creo en el primer año de la maestría, y le digo a mi tutor, oye, mira, pues me enteré de esto, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Y dice, pues mándalos, ¿qué pierdes? Ya lo mandé, y sabes que sí me aceptaron, o sea, ni me la creía. Entonces, él seguido viene a México, organiza congresos, es un cuate muy movido, ¿no? Y otra vaca sagrada puede ser Malcolm Sawyer. Él es más grande, es más veterano. También ha venido a México, solo que me parece que es un poco más serio, ¿no? O sea, no es tan abierto como Rochón, pero son los principales exponentes. Ellos es una ala crítica de la economía. Es una teoría que busca ser como, ¿cómo ponerlo en una palabra? Ser la oposición, yo podría decirle así, la oposición a la posición dominante o al régimen dominante, ¿no? O sea, si pensamos que este está en el gobierno, pues acá sería la oposición. Pues que esto fuese Morena, esto puede ser el PAN, ¿no? Entonces busca una posición crítica, decir, bueno, vamos, no una posición crítica como el PAN, que ahorita todo está mal, no, sino una posición crítica de decir, bueno, vamos a construir una ciencia económica en términos de que nutra a la explicación de la realidad. ¿Estamos? Y finalmente, a mí no me gusta tanto el término que le da el autor a esta escuela, es una ala radical, le llama. Aquí encontramos a los austriacos. Ellos sí son los padres teóricos del neoliberalismo. Aquí el padre así por excelencia es Hayek y Mises. Ellos también los trajeron a México, por ahí de los principios de los 90, me parece. Sus ideas sí dieron pie a lo que ahora conocemos como políticas neoliberales, pero independientemente a eso, tienen dos elementos muy importantes. Uno es que introducen a su análisis el papel de la incertidumbre. Hoy yo creo que esto muy visible, más visible que antes. Yo les preguntaba decir, oye, si lo vemos en términos de nosotros, de los consumidores, decir, bueno, ¿qué tan probable sería que compraras un paquete de vacaciones para diciembre y irte con tu familia a Europa? Pues bajo este papel, pues yo diría que es muy complicado, porque ¿qué pasa si el día de mañana encuentran otra mutación y cierran las fronteras en Europa? O la compañía cancela los vuelos, no hay vuelos. Entonces, el tomar decisiones con incertidumbre hace que sea difícil, la incertidumbre hace que nosotros no tomemos decisiones o que sea muy difícil tomar decisiones, ¿no? Porque no tenemos un contexto claro, ¿no? Como lo que sucedía antes de la pandemia, decir, bueno, ¿qué tan fácil es tomar decisiones? Pues quizá un tanto más, pues porque no teníamos tantos riesgos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y lo otro es que también introducen a su análisis una cosa que es la tasa de interés, ¿no? Son los primeros que introducen tasa de interés y empiezan a hablar también de dinero endógeno. Después, ya que avancemos en las clases, explicaré esto de dinero endógeno, pero este es lo más importante. Ahora, yo sé que todas estas escuelas pues suenan así, pues, son muy similares, me hablan de categorías pues que para mí son como muy extrañas, ¿no? Entonces yo a lo que los invito es a lo siguiente y que da pie al debate. Definir dos categorías o dos cajas y entonces partir de ahí me parece que es más fácil. La primera tendría un apellido que sería una caja ortodoxa o aquí una visión ortodoxa y la otra sería una visión heterodoxa. Antes de seguir, ¿entendemos qué es lo ortodoxo y qué es lo heterodoxo?
Pues lo ortodoxo podría ser como lo tradicional o lo que siempre se ha venido hablando. Es algo conservador, ¿sí? ¿Qué más involucra lo ortodoxo? ¿En dónde encontramos esto de ortodoxo? Pues como en metodologías. ¿En qué metodología? Pues en este caso yo podría pensar como que lo ortodoxo es lo que se apega a la teoría clásica, como dice usted, el que es conservador, pero pues pensaría que se refiere como a que sí, por ejemplo, en este caso a la teoría principal que fue la de Keynes. No, pero nosotros estamos platicando de ahorita definir qué se refiere a lo ortodoxo, no lo estamos metiendo todavía a lo económico. Ah, Cuando nosotros utilizamos el adjetivo ortodoxo o heterodoxo, ¿a qué nos referimos? ¿En qué elemento lo utilizamos? ¿Podría ser para referirnos a algo que no acepta cambios? Sí, es algo cerrado, correcto, es algo cerrado. ¿En dónde utilizamos este adjetivo? Es ortodoxo. Yo lo he escuchado en la religión, los judíos ortodoxos. Exacto, es en la religión, no en la metodología, en la religión sí. Antes de este papa, teníamos que la Iglesia Católica era muy ortodoxa. ¿A qué se refería? Pues era una iglesia encabezada por un cuate que era ultra mega conservador, Ratzinger, que se apegaba a la norma, es decir, no permite la interpretación del texto, es lo que dice el texto nada más. Es una cuestión cerrada, es lo único que dice el texto. Y si lo llevamos a la práctica, es un rollo en donde pues no aceptaba ni discutir, o sea, ni siquiera discutir el aborto, otras preferencias sexuales, temas de la pederastia, nada, o sea, al contrario, se encubrió y al final fue por lo que lo hicieron renunciar. En la historia de los papados nadie había renunciado, so pretexto que estaba enfermo, pero realmente es que se equivocó este cuate. Viene el cambio, y entonces no es por error que escojan a alguien latinoamericano, porque de la región, en el mundo es la región donde más se perdieron feligreses. Entonces es una cuestión de identidad, o sea, hay un simbolismo, decir, no, es que, pues tal cual no es mexicano, pero sí es una cuestión de identidad, decir, no, es que yo me identifico con él. Por eso no es por error que hayan puesto a Panchito. El mensaje desde que llega a él es una cuestión liberal, no tanta, pero o sea, sí trae otro mensaje. Es una cuestión de tal cual no la norma, pero sí la interpretación. Y es una cuestión abierta. Él ya en la agenda habla de aborto, habla de la comunidad LGBT, habla quizá a lo mejor con mucha tibieza diría yo, pero ya al menos está hablando de que en la religión existen muchos padres que son pederastas, ¿no? O sea, que existe esta práctica y que se debe de investigar y si es culpable debe de castigarse. Hay una declaración que cuando a mí me la comentaban dije, no, pues es choro, ¿no? Pero no, o sea, realmente lo dijo él. Le pregunta a alguien, dice, oye, señor Francisco, ¿qué opina usted del trío, no? De hacer un trío. Y dice, no, pues es que si se hace, si se practica con amor, pues no hay problema, ¿no? Así de, pues qué moderno, ¿no? Pero, o sea, sí, realmente lo dijo. O sea, yo busqué la declaración ahí se llama en el periódico y sí lo dijo. Entonces, es una cuestión totalmente diferente o más tolerante, diría yo, la que se propone en una perspectiva heterodoxa. Ahora, todo esto que hemos comentado, pues
se refiere a una a una a una perspectiva de la religión, como nos apuntaba la compañera. Si nosotros lo llevamos a lo económico, tiene estas características que estamos poniendo, pero se refiere a que en la perspectiva ortodoxa de la ciencia económica, creen que el mejor mecanismo para distribuir los bienes es el mercado. Y en la cuestión heterodoxa, ellos creen en el mercado, pero también en una regulación estatal. ¿Ok? Voy a poner esto en el caso de la educación. En México tenemos que por ahí de los 80s, a lo largo de todos los 80s, fue una época de crisis, ¿no? Se conoce como la época perdida. Había descontrol de precios. Pregúntenle a sus papás. Tú ibas a la tienda y un gansito podía costar algo y a las horas podía costar tenía otro precio. Esa época en donde los papás tenían familias muy amplias y podían sostener solo en esa época en donde el papá era el proveedor y la mamá se quedaba en la casa, esa dinámica se rompió porque pues ya empezó a ver que el hombre no podía ser el proveedor porque el salario no alcanzaba. Las familias cambiaron también. La cuestión de la educación también cambió. Las personas antes de la crisis se dedicaban de tiempo completo a la escuela. Entonces, en esta época empieza a pasar empieza a suceder que las personas dejan de estudiar o pasan a tiempo parcial, es decir, entre trabajo y estudio. Algo muy similar a lo que está sucediendo ahora. Hace un año el secretario general de la UNAM dijo, no, pues es que este ciclo muchas personas van a dejar de estudiar, 70,000 personas, solo en la UNAM. Es muchísimo. Y entonces la solución de la crisis, o una de las soluciones de la crisis, que fue que la excesiva regulación estatal o el excesivo actuar del Estado era el culpable y el Estado empezó a replegarse, lo que ustedes conocen como las políticas neoliberales. Entonces, ¿qué mecanismo se dejó? Pues el mercado. También sucedió en la educación. Entonces, en esta época se conoce como la comercialización, en los 90s, ya en los 90s se conoce como la comercialización de la educación. No es otra cosa más que el boom de las escuelas, tanto buenas como malas. Muchas, Patito, pero en esas muchas hay muchas buenas. Hay pocas buenas, diría yo, más bien. Tenemos el ITAM, tenemos la Ibero, tenemos la Panamericana, etc. Y también pues tenemos la que está ahí en la esquina de Cuautitlán Izcalli, que ni siquiera está de alta o ni siquiera está regulada por la SEP. ¿Cuál creen, bajo este contexto, cuál creen que es el peligro de dejar todo, que el mercado sea el que provea el servicio de educación? Esa es la pregunta. ¿Tenemos un problema? Pues sí, ¿no? Porque al mercado no le interesa tanto la educación de calidad. Se quedarían escuelas, pues, un poco malas, ¿no? Mm, ¿Podría ser que la educación no es homogénea porque no se están regulando qué son pues, los temas o el contenido que se va a dar? no, es otra cosa. ¿Cuál es el peligro de que el mercado sea el único que provee educación? O sea, por ejemplo, a eso que ustedes están diciendo, sí es cierto, existen muchas escuelas malas, pero también existen muchas escuelas buenas. Aunque no le guste al mismo Lomelí, la mejor escuela para dar economía es el ITAM. Y es una buena escuela. Que sea pragmática es diferente, pero es una buena escuela. ¿Cuál creen que sea el peligro? ¿Que no esté al alcance de Pues todos? no está. Exacto, ahí está, ahí le dio al peine la compañera. Que el mercado solo es para unos. Es para quien en otras palabras, es para quien lo puede pagar. Entonces,
dejar todo en manos del mercado, y esto lo vamos a llevar, yo lo puse a educación, pero lo puedes llevar a servicios, a hospital, por ejemplo, a vivienda, a seguridad social, ¿a qué otra cosa podemos llevarlo? Al agua, que ahora se hablaba de una privatización, hace no mucho se hablaba de una privatización del agua, a la luz, al internet, a lo que ustedes quieran. Dejar todo en manos del mercado significa que no va a llegar para todos, o que quien va a poder adquirirlo va a ser el que pueda pagarlo. Entonces, que es una posición ortodoxa, es decir, que la mejor solución es el mercado. Desde la otra posición, desde la ortodoxia, bueno, yo no estoy negando el mercado, porque habría que entender que va a haber alguien que sí pueda pagarlo. Si no, ¿sabes qué? Sí tengo los 60,000 pesos al mes para pagar una escuela en el ITAM o una maestría en el ITAM. Pero la posición ortodoxa es decir, yo no estoy negando esa posibilidad. Va a haber quien sí quiera pagarlo o que se quiera ir al TEC de Monterrey sin beca o con beca, porque es una buena escuela. Pero no puede ser la única solución o la única propuesta. También debe haber escuelas desde la perspectiva de la educación pública. Y se tiene que regular, decir, ¿cómo es posible que existan tantas escuelas, Patito? Si lo seguimos viendo desde la perspectiva del sector educativo. ¿Sí quedamos claros? ¿Qué diría alguien ortodoxo? No, es que el mercado es la mejor solución porque se autorregula. Mira. Yo lo voy a poner en términos de una analogía. El mercado es como si fuera un niño de 3 años. Si tú le das a escoger a un niño de 3 años agua y refresco, ¿qué va a escoger? ¿Qué creen que escoja ese niño? Refresco. Exacto. Sentido común. ¿Por qué creen que escoge refresco? Porque tiene un mejor sabor que el agua a soda. Exacto. Dicen, no, es que se deja ir por el instinto, así como el animal. No, es que está rico. Pero no, él no tiene la conciencia de decir, es que eso me hace malo. Ese me hace mal. Tengo que escoger el agua. O tiene que ser poco refresco. Es exactamente lo mismo que tiene el mercado. No se autorregula porque no tiene los incentivos para autorregularse. En algún momento el patrón va a decir, o el capitalista, o como quieran verlo, va a decir, no, es que le estoy pagando poquito a mis empleados, los estoy explotando. ¿Se va a autorregular? No, él tiene incentivos para seguir ganando, para sacar dinero de donde se pueda. El mercado no se autorregula. Entonces, eso es lo que ellos responden, decir, no, es que el mercado es la mejor solución y se autorregula, porque se autorregula. Los heterodoxos dirían, no, pues es que no es así. Yo no estoy diciendo que no debe haber una intromisión del mercado. Claro que sí, porque es necesaria. El Estado no puede ser el único, porque si nos vamos a los dos, son extremos. Ya tuvimos antes de la crisis solo Estado y llevamos a un exceso. El Estado tenía empresas hasta de juguetes. Entonces, a veces yo me pregunto, ¿era necesario que el gobierno tuviera empresas de juguetes? Pues la verdad es que no. Y ahora, después de la época neoliberal, tuvimos también la perspectiva de que solo había mercado. Esto es más claro en la época de Peña Nieto. Entonces, buscaron la forma de darle el beneficio al capital dejando de lado al trabajo, al factor trabajo. Y ahora nos preguntamos, ¿y el balance de los dos? Pues es que los dos extremos fue malo. Necesitamos un punto medio en donde exista mercado pero regulado, algo así como lo que sucede en China. Tú quieres ir a invertir en China, te aceptan los chinos, pero ellos te dicen dónde invertir y bajo qué condiciones. No es así de vengo a hacer lo que yo quiera, como lo que sucede acá en México. Les pongo un ejemplo. Entonces, Walmart hace mucho quiso poner un banco. Entonces, va primero a Estados Unidos, de donde es, y en Estados Unidos le dicen, no, pues es que pues no se puede, señor, pues usted se dedica al sector del menudeo. Va a Canadá, muy respetuoso de los canadienses, y le dicen, no, pues discúlpeme usted, pero pues no se puede. Y viene a México, ¿y qué creen que les dicen? ¿Que sí se puede? Que sí, y hasta pusieron el banco Walmart. Pero sucedió lo que les dijeron en Canadá y en Estados Unidos.
pues es obvio que no sabían del negocio. Y llegó alguien en Walmart y dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a venderlo, porque eso no es nuestro negocio principal. Y vendieron también el Vips y vendieron también todo lo otro. Se quedaron solo con el negocio principal, que es el comercio al menudeo. Porque no tienen la experiencia o no tenían el perfil del cliente para dar crédito, porque al final, ¿qué tipo de instrumentos ofrecían? Pues crédito al consumo para que les compras a las tiendas. Si iba una persona que es de campo a decir, oye, dame un crédito, pues claro, era obvio que no te iba a dar, porque para empezar no tenía las condiciones y segundo no era su tipo de cliente. Pues era obvio que le iban a decir que no, o que no iba a funcionar. Entonces vendió el negocio y ahora, por eso es que afuera de los Walmart o de los Aurrera, pues son bancos sin bursa. ¿Estamos? Ese es el peligro de dejar todo al mercado. Es decir, pues el mercado va a querer hacer negocio, no se va a autorregular. Pero del otro lado tampoco todo el Estado es bueno. Necesitamos un punto medio. ¿Qué posiciones entran en esta visión heterodoxa? Tenemos a los nuevos keynesianos como los principales, pero también tenemos a los nuevos clásicos, a la síntesis neoclásica, al ciclo económico real, a los austriacos. Quizá unos más que otros, pero todos creen que el mejor mecanismo es el mercado. ¿Quiénes entran acá? Solo los post-keynesianos. Entonces, me parece que esta propuesta es un poco más fácil de entender. Es decir, tenemos dos cajas y con base en esas cajas podemos definir qué escuelas comparten esa característica en común. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Ok. Bueno, sobre esto va a ser el debate. Y yo acabaría la sesión con este último detalle. Sería, yo comenté sobre modelos. ¿Qué es un modelo? Muchas ciencias utilizan modelos. Tenemos que es una abstracción de la realidad. Aquí, para entender esto, necesitamos saber que viene de lo siguiente. Tenemos a las ciencias exactas y a las ciencias sociales. En las primeras, tenemos que hay una... aquí yo voy a poner un ejemplo. Tengo a la biología. Y acá tengo a la economía. En la biología tenemos la posibilidad de experimentar. Nos podemos meter en el laboratorio, juntar reactivo A y reactivo B, y siempre nos va a darse aquí en China, porque existe algo que se llama la objetividad, y esa es absoluta. Tiene esta característica, es absoluta. Por eso, independientemente de donde yo quiera recrear ese experimento, siempre me va a dar la misma solución. A más B siempre va a ser C. Porque objeto y sujeto, ¿por qué esto es así? Porque objeto y sujeto están separados. De un lado está el sujeto, el que hace el experimento, y del otro lado está el objeto, los reactivos que juntan. Por más que ese sujeto quiera introducir o quiera modificar el resultado, no puede, porque está separado por esta barrera invisible. Por el lado de la economía o de las ciencias sociales, ¿se puede experimentar? No, no se puede experimentar. Lamentablemente no podemos experimentar. Y hablamos de que esa objetividad es relativa. ¿Por qué es relativa? Buscamos esa objetividad, pero es muy difícil porque objeto y sujeto están del mismo lado, están compartiendo la realidad. Yo hace mucho tiempo en la prepa leí un cuate que era alemán, decía, la objetividad en ciencias sociales se pierde desde el momento en que tú escoges un tema. Ahí ya va cargado de algo tuyo. ¿Por qué quieres investigar la migración de México a Estados Unidos? Porque quizá ahí tu abuelo estaba echando desmadre. Ya iba algo tuyo. ¿Quieres saber qué estaba haciendo tu abuelo o tu bisabuelo? Ya iba algo tuyo. Ya desde el tema ya no es objetivo.
Y entonces ustedes me pueden preguntar, oye, si no hay experimentación, pues ¿cómo le hacen las ciencias o estas ciencias para poder conocer la realidad? Con modelos. Toman una parte de la realidad, pensemos que esto fuese como estadística, tenemos la población, todo esto es la realidad, y el modelo hace que tomemos una parte representativa que haría las veces de la muestra. Esta va a ser muy similar al todo, va a tener muchas características similares al todo. Y con base en esto voy a poder decir muchas cosas y tomar decisiones. Ese es el punto. ¿Ok? Esta abstracción no es el todo, es solo una parte para poder tomar decisiones. O como lo comenta en el texto, política de estabilización. ¿Ok? Es decir, tomar decisiones para poder mejorar un país. ¿A través de qué? De política de estabilización. Ya también veremos qué es esto. Tenemos dos, una política fiscal y una política monetaria. ¿Ok? Un ejemplo de un modelo, para que quede más claro, en términos de economía, ya entrando a economía. Yo tengo aquí, ya hablamos del PIB, dijimos que era una medida de riqueza. Y el PIB va a ser igual a una Y. Aquí los economistas, la verdad es que somos muy prácticos. El Y va a ser el PIB, es sinónimo de PIB, es sinónimo de renta, es una traducción española, es sinónimo de ingreso. Cuando nosotros veamos en los libros una Y mayúscula, es esto. Estamos diciendo que son sinónimos, o los economistas lo tomamos como sinónimos. Y esto por sus componentes va a ser igual a la C de consumo, I de inversión, G de gasto de gobierno, más exportaciones menos importaciones. Repito, el PIB es igual a consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones e importaciones. Este me explica a los consumidores, este me explica al empresario, este me explica al gobierno y estos dos me explican al sector externo. Estos son mi sector interno. ¿Ok? Voy a tomar solo estos dos, solo el sector externo. Y voy a definir dos. ¿Qué pasa si yo tengo que exportaciones son mayores a importaciones? Y viceversa. ¿Entendemos qué es, antes de seguir, qué es uno y qué es otro? Sí, profesor. ¿Qué son? Las exportaciones son los bienes y servicios que un país vende a otro y las importaciones los que él compra. Uh-huh. ¿Sí entendemos todos entonces qué es exportaciones y qué son importaciones? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Ok. ¿Qué pasa en el primer caso? ¿Qué pasa si tengo más exportaciones que importaciones? ¿Quién vivirá esto antes? Para que sea más fácil. ¿Quién exporta más de lo que importa? Los que tienen mayor producción o en País, exceso. ejemplo, país. China. Uh-huh. Primer caso sería China. Y el segundo empieza con M. México. Uh-huh. Nosotros. ¿Qué creen que qué involucra que tú exportes más que importes? Como lo dijo mi compañera, ¿dónde produces estas? Pues internamente.
Ujú. ¿Quién las va a producir? ¿Los locales o los externos? ¿Con Los qué? locales, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, eso es una fuente de empleo, genera empleo. ¿Con qué te van a pagar? Porque aquí te están pagando. Tú no pagas, te están pagando. Te pagan con dólares. Entonces, es una entrada de divisas. Generas dinero, ¿no? Es lo que quiero decir. Si esto es en el caso de que exportaciones sean mayores a importaciones. Pero ¿qué pasa si es esto? ¿Generaré empleo? No. No, al contrario, hay una caída del empleo, porque tú estás comprando allá afuera, se produce allá afuera. ¿Le estás dando empleo? Sí, pero al que le compras. ¿Y generas divisas? No, pero estás gastando. Exacto, al contrario, tú aquí compras, al contrario, tienes que pagar. Les voy a poner un ejemplo. O sea, todo esto es un modelo y me está dando una perspectiva de lo que sucede en México. Y no solo es una cuestión económica, sino también a veces es una cuestión cultural que se pierde en el proceso. En CEU, tengo un cuate que estudió administración en CEU. Y allá, pues es muy obvio que entren. Pues, hay mucho intercambio. Entonces llegó un cuate, no sé si de Japón o de China. El chiste es que era allá de allá. Entonces mi cuate siempre fue muy aficionado de los autos. Y él se entera y le pregunta, oye, pues, recomiéndame uno, ¿no? Quiero comprar un auto. Ya se venía a vivir a México, una cosa así. Y, y le dice mi cuate, pues los Ford son los buenos. Mantenimiento, las refacciones salen caras y el mantenimiento creo que también, pero son buenos. Lo deja de ver y se lo vuelve a encontrar a los meses. Y le pregunta, oye, ¿qué onda? Finalmente, ¿qué auto? ¿Sí te compraste el auto? ¿Qué auto te compraste? Y le dicen que se compró un auto de su país, producido en su país. Pues se queda así de, chinga, pues entonces, ¿para qué me preguntas, no? Y viene la pregunta, ¿por qué te compraste? Dice, no, el Ford sí fue el que te recomendé. Y la respuesta que le da dice que se le quedó muy grabada, dice, porque sé que era mejor el Ford, pero el dinero que yo estoy gastando aquí le va a dar empleo a los míos. Y yo ahora lo veo y siempre que platico esto les pregunto, nosotros, los mexicanos, también tenemos la posibilidad de escoger ese actuar, pero no lo hacemos. ¿En dónde sí? A fuercita en los tacos, a fuercita en los tacos, el taquero siempre va a tener dos opciones. Las aguas negras del capitalismo y el producto de la cooperativa. ¿Cuál escogemos? Ah, no, es que los tacos saben mejor con coca. No, es que la Coca-Cola es la chida. Nosotros mismos negamos esta posibilidad. En otros países la tienen eh, súper identificada. Acá no. El mexicano a veces es una cuestión medio hipócrita. Ah, no, es que sí somos unidos en las desgracias y en los temblores, sí, pero cuando realmente necesitamos ponernos las pilas, ¿lo hacemos? No. Otro ejemplo también tiene que ver con los chinos. En el último congreso en el que fue a Colombia, antes de la pandemia, expuso un cuate chileno, creo que fue después de mí, y hablaba de migración china en Chile. Y él decía algo que también se me quedó, que se me quedó muy grabado. Decía, es que los chinos, la perspectiva de los chinos es muy diferente o rompe con la cuestión del neoliberalismo en términos de ideología. La cuestión ideológica del neoliberalismo es lo individual, nosotros, si tú quieres conseguir algo, es tú lo que haces tú, no los demás, no ayudar, o sea, solo tú. Y la cuestión china decía, es una cuestión que rompe porque hay migraciones, pero no se va el hombre, como en el caso de Estados Unidos o de México, en donde se va y los primeros años sí te manda un poco de dinero y después se olvida, hace su vida ya. Acá no. Se va el padre, se va toda la familia. Véanlo ustedes en la familia, los cuates que venden comida china en las plazas comerciales, está toda la familia y todos se involucran en el negocio. No es así de, no, es que yo no, no. La cuestión del trabajo para los chinos es un bien. Quien se dedica al ocio está mal visto. Acá es un bien. No, no sé si han escuchado la expresión, es que trabaja como un chino.
¿sí? Jornadas larguísimas, porque para ellos es un rollo de sentirse bien. Y contó un ejemplo que a mí en lo particular me sorprendió mucho. Decía, es que hay generaciones en donde es el primero en estudiar una licenciatura y de esa comunidad todos le ayudan. Si tienes 5 pesos, te manda 2. O sea, ahí está. Aunque, y lo más increíble es que puede ser que no conozcas al tipo, pero por esa cuestión de lo colectivo, lo ayudan. Porque saben que cuando él ya acabe sus estudios, su ayuda, y si lo necesita la comunidad, va a venir de regreso. Es una cuestión recíproca. Algo así como lo que sucede. O sea, una comunidad vista como familia, aunque no conozcas a los miembros. ¿Eso sucede acá en México? No. ¿Ves que alguien está superándose? Ah, no, es que seguro está dando al jefe. Ah, no, es que seguro ya es narco. O sea, en lugar de decir, ¿qué es lo que está haciendo ese cuate para salir adelante? No, o sea, es una cuestión de envidia. Todo lo contrario. ¿Estamos? Entonces, esto es el ejemplo de un modelo que me da la perspectiva de decir, bueno, entender una parte de la realidad, no toda, porque no tengo la posibilidad de entender todo, pero sí una parte de la realidad. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No. ¿Algún comentario? Yo, de la primera opción que estaba hablando sobre bueno, los ejemplos que dio lo del carro, por eso en la actualidad se fomenta el consumo local, ¿no? Como una alternativa. Sí, por ahora, aunque es un movimiento, yo diría, es un movimiento muy local, se procura que tú, o sea, que no compres a las grandes cadenas, sino que le compres al cuate que vende ahí en la esquina. ¿Cuál es el problema de esto? Que es un movimiento muy local, o sea, es el problema, que es algo muy local. Véanlo ustedes en la misma FES cuando podemos asistir. Yo alguna vez llegué a comprar mermelada en esas ferias que se ponían. Y en alguna ocasión de todos esos productos que yo consumí, dije, mira, que este es muy bueno, era barato y bueno. Y cuando regresé a buscar al cuate, ya no estaba. Así de, el problema es que no hay canales de distribución, que no es un movimiento nacional, decir, el gobierno que tenga un megaplan, así como lo que está haciendo ahora con el aeropuerto, el tren y la refinería, es decir, vamos a incentivar un plan en donde todos tengamos ese plan, tengamos esa idea en mente, voy a consumir lo nacional, no lo tenemos, como en otros países, sí. Y puede ser la base de una industrialización, decir, no, ¿sabes qué? Solo voy a consumir lo que se produzca aquí en México. Pero si alguien no, o sea, si no es un movimiento general, el esfuerzo es mínimo. O sea, no hay, no hay un movimiento en el conjunto, o sea, no es significativo lo que quiero decir. ¿Algo más? Y entonces es por eso que, aunque dicen, bueno, aunque México sea así un país con grandes recursos y todo eso, pues que no funciona. Sí, lamentablemente es que tenemos muchos, a diferencia de otros países, tenemos muchos recursos, pero no tenemos un plan. O sea, si ustedes lo ven aquí, esto último que comento entre chinos y mexicanos, pues no es otra cosa más que reflujo o refleja es la palabra, refleja que no tenemos un plan a largo plazo. Nuestros planes son sexenales. Yo pensaba que necesitamos un gobierno de izquierda para que cambien las cosas. No, va a ser duro lo que voy a decir, pero es la misma mierda. El rojo, el azul, el amarillo, es la misma mierda. No, está ya podrida. Alguna es más apestosa que otra, pero es la misma mierda. Y en última instancia, no es que necesitamos que llegase alguien, no, es que no tenemos un plan. No hay un plan. Dice, no, es que el gobierno la está cagando. Pues es que la oposición tampoco está proponiendo algo. No solo está diciendo que está poniendo el dedo sobre la llaga y está diciendo, es que no hay, lo que está haciendo el gobierno está mal. ¿Sí? ¿Y tú qué propones? Es tu papel. La oposición es proponer. ¿Qué estás haciendo? Nada. Porque no tenemos plan. No tenemos plan. Es tan, a mí a veces digo, está bien que lo haga, pero no hay una perspectiva de largo plazo. Es como si tú en tu casa tienes aguacates, en el jardín tienes una huerta de aguacates y compras guacamole. ¿No es ilógico? Sí. Claro.
Dice, entonces eres rico en petróleo y compras gasolina, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Pues no, ¿cómo crees? Entonces, desde esa perspectiva, decir, el gobierno está generando las condiciones para refinar la gasolina en México, bien, pero el petróleo se va a acabar. Retomo lo que dije al principio, el mundo, la tendencia en el mundo, o el mundo va hacia una revolución eléctrica o de tecnologías amigables con el planeta, porque no lo estamos acabando. Entonces decir, bueno, yo voy a tomar como base eso y el dinero que se genere voy a utilizarlo para generar una revolución industrial en México para que no dependamos del petróleo bien, porque la otra bronca de depender de un solo bien es que ese bien, el precio internacional se define afuera, no aquí en México. Vean el caso de Venezuela, le apostó a que iba a crecer el precio del petróleo y ahora están en crisis. No tiene nada. Ni vacunas. Está diciendo, oye, te mando petróleo, pero pues págame con vacunas, ¿no? Porque no tienen. Imagínense. Vean las escenas de que personas están buscando basura, están buscando alimento entre la basura, porque es real, o sea, no hay trabajo, o está carísimo, o sea, es real esa crisis que tenemos en Venezuela, que es lo más visible, pero es en general en América Latina, en el mundo. Nosotros más o menos tenemos acceso a vacunas. Veo yo la realidad de los haitianos. Es decir, no hay nada. Y parece que la naturaleza, al contrario de ayudarlos, los madrea más. Les mandó un tsunami y un terremoto. O sea, ¿qué puedes hacer si tú vives en Haití? Irte. Por eso hay un chingo de banda acá. Es reflujo de que si aquí en México más o menos tenemos una visión, dejémoslo en el corto plazo, allá no hay nada. Entonces, puedes tú tener todo, pero si no nos ponemos de acuerdo en un plan de largo plazo, como en otros países, pues no va a suceder nada. No va a suceder nada. Al contrario, véanlo ustedes. Yo comenté lo de que sales de la escuela y no encuentras trabajo. Por eso mucha banda está en el Uber. Si no, pues que no me alcanza. Entonces yo ahí me pregunto decir, bueno, no es que sea malo la pregunta, no es que sea malo ese trabajo. Lo malo es que te pasaste 5 años, 4 años preparándote en una especialidad y que estés subocupado en realizando otra actividad que no es mala. Eso es lo malo. O que los jóvenes ahora sientan más atracción por ser youtubers. O que la inseguridad se haya salido de control. A donde tú voltees hay problemas de inseguridad. Pandemia más inseguridad. O sea, en lugar de que mejore la cuestión, se le está sumando presión a esa olla express, ¿no? Por decirlo de manera muy simple. Entonces, en algún momento va a explotar. ¿Qué más, compañeros? Algo del debate. Dudas del debate. Algo del debate. Sí, profe, tenemos que entonces entregarle el documento escrito y ya estructurado un día antes, o sea, sería el 18, y solamente una persona va a ser representante, ¿no? Así es. Ok. Según yo le puse hasta... No, miren, le puse, me pueden entregar el documento hasta unos 10 minutos antes. Yo ahí le puse 8:58. Pero no dejen hasta el último. O sea, hasta unos 10 minutos antes del día que vamos a hacer el debate, el 19 de octubre. Okay, ahí vienen las instrucciones en clase 2. Tampoco yo quiero el super choro. O sea, lo que yo quiero es que ustedes condensen ahí en un resumen ejecutivo los principales puntos que van a debatir. Y escojan, reúnanse por Zoom o hagan un grupo en WhatsApp o hagan un Facebook Live. Escojan a la persona que los va a representar porque al final se juegan el punto del debate y la posibilidad de exentar el primer parcial. En función de qué está esto, pues de que ustedes se empapen más de esto que ya yo comenté
de la perspectiva ortodoxa y heterodoxa. Adelante. Profesor, ¿va a ser un solo archivo por todo el equipo o sí? Sí, Ok, solo uno, sí, solo uno. gracias. Vale. Y si hay alguna duda, me pueden escribir, ya sea que nos reunamos o que les conteste por correo. Profesor, se me cortó el internet al principio. ¿De dónde podemos sacar para saber de qué equipo estamos? El equipo de la lista ahí está en el blog. El equipo 1 dijimos que es del 1 al 24 y el equipo 2 es del 26 hasta el último. Profesor, Ok, ¿me dejaría compartir un enlace de WhatsApp para que mis compañeros del equipo 2 entren para ponernos de acuerdo? ¿Sí? Ok, gracias. O ahí están los correos, o sea, mándenlo también por correo, como a ustedes se les hace más fácil. Me dice que no están los mensajes disponibles. Ah, El ya, chat no está disponible en este permítame. Sí, gracias. Listo. Ya lo mandé para el equipo 2. Ese es el grupo, ¿vale? Muchas gracias, profesor. Vale. ¿Algo más? ¿No? Bueno, cualquier cosa ahí estamos en contacto. Entonces nos vemos el 19. Por favor, avancen con su actividad. Vale, profesor. Sí, profesor, Dale. gracias. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor.